Sí, nosotros imaginamos un sketch del Chavo, ese, ese espectáculo mexicano que tuvo tantos años en la televisión. Nos imaginaríamos que los personajes, por ejemplo, si uno le da un pisotón al otro, lo pisa y le provoca dolor, el otro inmediatamente trataría de hacer lo mismo con el primero, ¿no? O sea, pisaría al agresor. Eso es lo que, digo, conocemos por ojo y diente por diente. Me diste un pisotón, te doy un pisotón. Me das una bofetada, te doy una bofetada. Eso, claro, visto a nivel del Chavo, es bien básico, lo entienden los niños mayores de 4 años. Ahora, hay cosas un poco más sofisticadas. Entonces es ahí donde uno quizás no se da cuenta que en realidad está haciendo lo mismo, devolviendo el pisotón. Y la situación probablemente tenga algo que ver con la envidia. La agresividad, por supuesto. La agresividad es el combustible. No, esto es una manguera de nafta para echar combustible a un auto. Es eso, ¿no? O sea, es la agresividad, adrenalina, fuerza, violencia, enojo y búsqueda de alivio mediante la venganza. Absolutamente humano. Yo no sé si nosotros los seres humanos somos animales que nos distinguimos por la capacidad de hablar o por la capacidad de vengarnos. Yo no sé si hay algún otro animalito que se le ocurra. Bueno, entonces, yo creo que tiene que ver con la agresividad como combustible y la envidia como sentimiento. Porque lo que parecería ser que ocurre es que usted, yo se lo digo y usted lo chequea a ver si le parece bien. Lo que ocurre es que alguien me pisa, me provoca un dolor y yo quedo envidiando la situación de poder del otro, que logró provocarme un daño y generar un desnivel. Él, al darme un pisotón, me disminuyó a mí, me provocó un dolor y él quedó aliviado. Entonces a mí esta asimetría me provoca un sentimiento de envidia. Yo envidio la posición más alta que él, que se provocó porque fue capaz de agredirme. Entonces yo lo que busco es tratar de provocarle a él un daño para que él también quede dolorido. Entonces de esa manera, lo que ocurre con la ley del talión es una situación en la cual lo que se intenta es disminuir la envidia que provoca el ganador. Es eso. Es un fenómeno de envidia. Entonces, visto desde este punto de vista, por ahí alguien puede entrar a reflexionar si efectivamente la situación habrá generado envidia antes. Porque si nosotros tenemos esta situación, no hay envidia, ¿verdad? Porque uno y otro se sienten en la misma situación. Ahora, resulta que por X circunstancias de la interacción entre estas dos personas, esta recibe un perjuicio que se le ocurre que fue provocado por esta. Entonces, el perjuicio que recibe, no sé, una desilusión, por ejemplo, hace que se sienta menoscabado. Entonces, si supone que el causante de su desilusión fue esta persona, va a tratar en la medida de lo posible de vengarse precisamente porque la desilusión le generó un sentimiento de que el otro, a quien se le ocurrió que era el culpable de su desilusión, y no se le ocurrió pensar que su desilusión estaba provocada anticipadamente porque se ilusionó, ¿verdad? Es más o menos la situación de que una persona ve que el otro está caminando y va y en determinado momento cuando el otro levantó el pie, va y pone su pie debajo y el otro, claro, lo que hace es, lo pisó, me pisaste, pum, va y lo pisa. Pero, ¿qué haces? Entonces digo, si una persona se desilusiona, es difícil
es difícil que se dé cuenta su error de base, su error esencial y primario. Se ilusionó. Eso es el verdadero error. Es igual que meter el pie debajo del otro que lo va a aplastar. Si el otro es un ser real, por eso Dios nunca desilusiona, porque no es real. Entonces, si el otro es un ser real, ¿cómo uno puede generar ilusiones sobre algo real, ¿no? O sea, ilusión es una visión sin objeto. Es una especie de delirio, ¿verdad? Entonces, esta persona se desilusiona porque se avivó, porque se dio cuenta de que estaba ilusionado, pero no asume que se equivocó y por eso se tiene que desilusionar. No, se le ocurre que fue el otro el que hizo algo que desbarató su ilusión. Y es ahí que siente envidia del otro como ganador y resulta que este ganador está generando envidia y no se da cuenta por qué. Porque no hizo nada, simplemente fue un rollo de la víctima. Entonces va y le genera algún malestar simplemente para terminar con la envidia, no con el perjuicio. Porque la desilusión, bueno, ya está, es inarreglable. Entonces es probable, como hipótesis, que el fenómeno de la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente, esa venganza automática que pretende ser equivalente, porque digo, me perjudicó en 10, yo ojo por ojo le voy a cobrar 10. Generalmente hay, ya que le voy a cobrar, le cobro 12, 13. O sea que en general la ley del talión cuando se aplica viene con recargos, multas y sobrecostos. Bueno, pero eso es un tema un poco más contable quizá. Entonces lo que probablemente ocurra en la venganza de todos los días, esa que ocurre en la interacción, donde tanta cantidad de veces uno tiene sentimientos, por ejemplo, de envidia, de rencor, de despecho y cosas por el estilo, lo que intente generalmente eliminar es la envidia del supuesto ganador. Supuesto inclusive, ¿eh? Ojo. Mire que el asunto a veces no sale de la cabeza del vengativo, del que aplica la ley del talión para resarcirse él de un daño que probablemente fue provocado por sus propios errores. Probablemente. No estoy diciendo que el otro siempre sea inocente, por favor. Pero digo que es una situación que generalmente se da. La persona vengativa generalmente está envuelta en una nube de fantasías, de paranoia, de sentimiento de persecución, desvalorización y cosas por el estilo. Todo eso forma el caldo de cultivo ideal para una excelente envidia, ¿verdad? Porque la envidia, de alguna manera, es algo que es como echarle azúcar a una cosa que quedó demasiado salada. Imposible de arreglar algo que se pasó de sal, pero si se le ocurre pensar que con mucho azúcar se va, no, el azúcar no neutraliza lo salado. En todo caso agrega un sabor ahí que lo complica más. Bueno, la venganza generalmente tiene estas connotaciones, estas aplicaciones y estos resultados pobres, muy pobres.